buenas a todos, a todas, y les tengo una palabra y es, ¿para qué nos escogió el Padre Eterno? Y una pregunta que nos puede surgir o les puede surgir, ¿para qué nos escogió el Señor, el Padre Eterno, Príncipe de Shalom? Y esta respuesta está en la palabra, por ejemplo, en Efesios 1 del 3 al 6 nos dice, veamos, dice, viene el contexto bendiciones espirituales en el Mashiach y dice, versículo 3, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yeshua. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y aquí dice, aquí empieza a decir para qué nos escogió, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Luego el versículo 5 dice, en amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, nos está diciendo que fuimos predestinados para ser adoptados, adoptadas, hijos suyos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí nos dice que nos escogió primeramente antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. También nos dice que nos predestinó y para ser adoptados sus hijos por mediación de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y todo según el puro afecto de su voluntad. Y el propósito final, dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí nos dice en estos versículos, ¿por qué nos escogió el Señor? Y el propósito que tenemos es, ¿para qué nos escogió? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para alabarlo y darle gloria. Para la alabanza de su gloria. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la admiración, toda la adoración y toda la alabanza. Veamos ahora también, aquí hay otro pasaje que habla y nos dice aquí en Primera de Pedro 1, del 1 al 2, y dice, el contexto de salutación, dice, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, aquí también nos dice para qué fuimos elegidos, ¿no? Aquí dice la presciencia. Pre es antes de la ciencia. En santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Habla de santificación del Espíritu. También habla de obediencia para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor. En la versión de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica dice, versículo 1 de Primera de Pedro 1:2 dice, de Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, al pueblo escogido de Yahweh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galut ya, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia. Versículo 2 dice, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim el Padre, y separados por el Ruach para obedecer a Yeshua HaMashiach y rociados con su sangre. Misericordia y Shalom sean de ustedes en medida completa. Aquí nos dice en el versículo 2
¿Para qué nos escogió el Señor, el Padre Eterno? De acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim el Padre, de Elohim el Padre. Y fuimos separados, aquí lo dice claro, por el Ruach, por el Espíritu, para obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer a Yeshua HaMashiach. A Yeshua HaMashiach. Y rociados con su sangre. Misericordia y shalom sean de ustedes en medida completa. Aquí nos dice y nos explica claramente para qué fuimos seleccionadas. ¿Para qué nos escogió el Señor? Y tiene que ver con obedecer. Obedecer a su palabra. Obedecer al Señor. Otra cita la tenemos en Tito 2, del 11 al 14. Dice el versículo 11, porque la gracia del Eterno se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí nos dice, resumen, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Hay que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, o sea, sobrio, ser sobrios, justos y piadosos. Luego, el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Que seamos purificados por Él. Purificarnos y que hagamos buenas obras. Purificados y libres de toda iniquidad. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan de sobre para qué hemos sido escogidos, escogidas, seleccionadas antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo. Y el propósito final es para darle la gloria, para darle la alabanza al Padre Eterno, para alabanza de la gloria de su gracia. También debemos recordar que somos coherederos, coherederas, beneficiados de las riquezas de su gracia, juntamente con el Mashiach, Yeshua el Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Santo es el Señor. Gracias, Señor, Padre amado, Príncipe de Shalom. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el imperio. Gracias por habernos amado antes, Señor. Tú nos amaste primero. Gracias por escogernos, por seleccionarnos antes de la fundación del mundo. A todos aquellos, Señor, que creemos en ti. Gracias, Padre eterno, porque nos predestinaste para ser hijos tuyos por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Predestinados en amor. Gracias, Señor. Recuerden, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y bueno, la pequeña exhortación de esta palabra es que tenemos las Escrituras y solo tenemos que escudriñarla y en ella nos dice, nos explica claramente para qué nos escogió el Señor. Y también un pequeño inciso para decir que, como dice también en la palabra,
Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que seamos para la alabanza de su gloria, para la alabanza del Padre Eterno, Príncipe de Shalom, en todo aquello que hagamos. Que el Espíritu Santo Ruach HaKodesh nos ayude. Gracias, Señor. Espero les haya sido de bendición esta pequeña palabra. Gracias. Shalom.